Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema, bueno, súper interesante. Esto que llaman analfabetismo bíblico. Ujú, Y ojo, no es no saber leer, ¿eh? Para nada. claro, Más bien, vamos a ver cómo eso de depender de lo que otros dicen, de sus interpretaciones, pues puede moldear nuestra fe, nuestras ideas, hasta cómo vemos el mundo. exacto. Vamos a usar partes de un texto que se llama Analfabetismo bíblico y libertad de conciencia. Y la idea es seguir la historia de Sofía. Ujú, una ex miembro de la Luz del Mundo, LLDM. Exacto, para ver qué pasa cuando uno no conoce las escrituras de primera mano y cómo es ese camino de descubrimiento personal. Vamos a desmenuzar un poco su experiencia. Me parece un excelente punto de partida. Y fíjate que es clave entender el contexto que nos da el texto mismo. La historia de Sofía, aunque ocurre en la Luz del Mundo, que el material describe como una organización muy jerárquica, ¿no? Con mucho énfasis en la autoridad de su líder, Sí, sí. en realidad ilustra algo mucho más amplio. Pasa en muchas comunidades que se basan en textos, textos fundacionales. Cómo se guía, y a veces dice el texto, cómo se controla la interpretación de esos escritos. Claro. Y lo que es revelador aquí es cómo definen este analfabetismo bíblico. Como bien decías, no es no poder leer, No. es más sutil. Es la falta de familiaridad personal, íntima y también contextualizada con las escrituras. O sea, conocer el texto, pero no realmente el fondo o el porqué. Precisamente. Y esto lleva, argumenta el texto, a depender casi totalmente de versículos sueltos sacados de contexto. Ujú. Ujú. O lo que dicen los líderes, las figuras de autoridad. Se sabe la letra, quizá, pero no toda la melodía, digamos. Entendido, entendido. Bueno, entonces, metámonos al mundo de Sofía, como nos lo cuenta el texto. Nació y creció ahí, en la luz del mundo. Desde pequeña. Para ella, la iglesia era, pues, su vida entera. El texto habla de que le encantaban los cantos, la comunidad, ese sentimiento de pertenecer, ¿sabes? Claro, la identidad grupal. Y además, sentía una devoción muy, muy fuerte por la figura del apóstol de Jesucristo. Le enseñaron desde niña que él era el único intermediario entre Dios y la gente hoy en día. Una figura totalmente central, no solo en la religión, sino en su forma de ver el mundo. El texto lo pone como el eje de todo, ¿no? Totalmente. Y eso, claro, afectaba cómo se acercaba a la Biblia, o más bien cómo no se acercaba. Ajá, ¿cómo era eso? Pues su contacto con la Biblia, aunque parecía constante por fuera, en realidad era súper selectivo, muy limitado. Ujú. El texto dice que siempre eran los mismos versículos, los que repetían los ministros una y otra vez. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues el que a vosotros recibe, a mí me recibe, ¿no? Para reforzar que aceptar al apóstol era como aceptar a Cristo. Claro, validando la autoridad. O ese de obedecer es mejor que los sacrificios, para subrayar la sumisión. Entiendo. En general, puros textos que apoyaban la autoridad del apóstol. Y aquí es donde se pone, bueno, muy interesante. A ver, Para Sofía, la Biblia era más como un espejo que confirmaba lo que decía el líder. no una ventana. Exacto. No una ventana para ver ella misma. Era un libro sagrado, sí, eso ni dudarlo, pero como lejano. No era una fuente para consultar ella, para buscar guía personal. Y eso, fíjate, encaja perfecto con la definición de analfabetismo bíblico del texto. No es ignorar el libro, No. es tener una relación, mediada, fragmentada. Conoces frases sueltas, quizás de memoria, pero sin el contexto. ¿Quién lo escribió? ¿A quién? ¿Por qué? Sin la película completa. Exacto. Y sin entender el mensaje general. Se crea, dice la fuente, una dependencia muy fuerte de quien interpreta. La autoridad no está en el texto, sino en el intérprete. Claro. Y esa dependencia, sostiene el texto, es clave para mantener la unidad y la doctrina del grupo. Y esa dependencia, esa forma de creer tan metida, está por enfrentarse a una prueba. Fuerte, además. Ajá. El texto cuenta que un día en el trabajo, un compañero llamado Mateo, que nos dicen que es cristiano también, pero de otra iglesia. De otra denominación. Eso. Le hace una pregunta que suena muy simple, muy casual. Algo como, oye Sofía, admiro tu fe. Se ve que es importante para ti. ¿Me podrías compartir tu pasaje favorito de la Biblia? ¿Uno que hable de la gracia de Jesús? Vaya pregunta. Parece sencilla, pero toca un punto central del cristianismo, la gracia.
Sí, Y además pide algo personal, ¿no? Tu pasaje favorito, no una definición de libro. exacto. Y la reacción de Sofía es, híjole, quedarse totalmente en blanco. Ujú. El texto describe su confusión. Sabía de la gracia como idea general, sí, pero se da cuenta de que no puede citar ni un versículo, No uno específico. no puede explicarlo ella misma, desde la Biblia, y siente, dice el texto, mucha vergüenza. Lo único que atina a decir es una frase hecha, una consigna aprendida del templo. La gracia de Dios se manifestó en su apóstol. Qué respuesta tan reveladora, ¿verdad? Sí, porque ya la atención de la escritura, de Jesús, y la pone en el líder humano actual. Es un reflejo clarísimo de esa dependencia de la que hablábamos. Totalmente. La respuesta automática reemplaza la reflexión personal sobre la fuente. El texto lo ve como un síntoma de ese analfabetismo bíblico. Así es. Y Mateo, según cuentan, muy tranquilos, sin discutir ni nada, Ajá. solo le sugiere amablemente que lea el capítulo 2 de Efesios. ¿Y ya? Una simple sugerencia. Pero esa noche Sofía no puede dormir. La pregunta de Mateo, su propia reacción, le dan vueltas y vueltas en la cabeza. Empieza el cuestionamiento interno. Sí, se pregunta en serio. ¿Por qué no supe qué decir? Si amo a Dios, ¿por qué no conozco su palabra directamente? Y cae en la cuenta, quizá por primera vez así de claro, de que toda su fe, todo lo que entendía de Dios, dependía solo de lo que le decían en el púlpito. ¡Wow! Había aceptado todo, cada versículo, cada enseñanza del apóstol, sin haber ido a checarla ella misma a la fuente original. Nunca. Ese es un momento crítico, un punto de quiebre que el texto marca muy bien. Darse cuenta de una dependencia que ni siquiera había cuestionado. Exacto. Y es muy interesante cómo describen lo que sigue. El simple acto de abrir la Biblia, ella sola se siente casi como algo prohibido. Sí, como una traición, casi. Describe esa mezcla de miedo, miedo a encontrar algo diferente, miedo a lo desconocido, pero también una curiosidad que ya no puede parar. Ujú. Y finalmente, abre la Biblia en Efesios capítulo 2, justo donde Mateo le dijo, ¿Y qué pasa cuando lee? ¿Qué encuentra ahí? El impacto es fuerte, ¿no? inmediato y profundo. Encuentra un pasaje que, según el texto, la sacude por completo. Citan específicamente Efesios 2, versículos 8 y 9. A ver, ¿cómo dicen? Dicen así más o menos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Híjole, Este pasaje es, fundamental en muchas corrientes cristianas. Y el texto subraya que para Sofía esto fue un choque frontal, una contradicción directa con lo que le habían enseñado toda su vida en el LDM. claro, porque como decíamos, a ella le enseñaron que la salvación dependía de obedecer al apóstol, ¿no? De las ofrendas, de sujetarse a él. Exacto, de las obras. Básicamente, te la ganabas con tus méritos dentro de la iglesia. Y de repente lee no por obras, sino por gracia. Y que es un don, un regalo, Un regalo inmerecido. ujú, recibido solo por medio de la fe. Es darle la vuelta por completo a la lógica que ella conocía. Totalmente. El texto insiste en que no era una diferencia pequeña, ¿eh? No era un matiz. No, claro. Lo que leyó en Efesios 2, 8, 9 dinamitaba la base de cómo entendía la salvación. Esa idea centrada en el mérito humano y la obediencia a un intermediario humano. Ajá. Según este pasaje, la salvación no se gana ni se merece por acciones o por pertenecer a un grupo. Es un regalo directo de Dios que se recibe por la fe personal en Jesucristo. ¡Wow! Y esta revelación, esta primera fisura en el muro, es lo que le empuja, dice el texto, a seguir leyendo, a seguir buscando con esa mezcla de miedo y fascinación. Sí, me imagino. La curiosidad y la necesidad de entender le ganan al miedo, ¿no? Exacto. Ya no podía quedarse con lo que le decían. Empezó a buscar otros temas importantes, doctrinas que siempre había aceptado sin más. A comparar. Sí, comparando lo que le enseñaron por años con lo que ahora leía ella solita en la Biblia. ¿Y las diferencias? Pues seguían saliendo. ¿Qué otros contrastes menciona el texto que encontró? Debieron ser varios. ¿Sí? Bueno, uno muy fuerte que detallan es el tema del mediador, entre Dios y nosotros. Ajá, un tema clave. A ella le enseñaron, así, categóricamente, que el apóstol de turno era el único mediador en esta época.
el único camino para llegar a Dios. El único puente, digamos. Eso. Pero entonces lee la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y dice, palabras más, palabras menos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo, y lo identifica clarito, Jesucristo. No menciona a nadie más. Otra vez un contraste directo fundamental. La enseñanza de un intermediario humano exclusivo y actual contra un texto que dice que hay un único mediador, histórico y divino, Jesucristo. Claro. Esto, según el análisis que hace el texto fuente, pues cuestiona directamente la necesidad y el lugar tan elevado del líder de LLDM y encuentra otro punto clave. ¿Cuál es el camino a Dios? Ujú. Ella creía firmemente, porque así se lo dijeron siempre, que la luz del mundo, la institución, era el único camino verdadero para salvarse, la única iglesia real. La exclusividad. Pero entonces, lee lo que dice Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El énfasis en la persona de Jesús. Exacto. Jesús dice, yo soy el camino. No dice esta organización o este líder que vendrá después. Vemos de nuevo cómo la lectura directa de la fuente, según este relato, vuelve a poner a Cristo en el centro. ¿Sí? El texto bíblico leído así parece presentar a Jesús como central y suficiente, mientras que la doctrina que Sofía conocía ponía un énfasis tremendo en la institución y en su líder como indispensables para la relación con Dios. Ujú. El texto que analizamos sugiere que ese era un patrón en la interpretación que ella había recibido. Y el texto usa una imagen muy fuerte para describir cómo se sentía Sofía. Dice que cada página que leía era como una luz que se encendía en una habitación oscura, ¡Qué buena imagen! como una revelación poco a poco. Se da cuenta, cada vez más claro, que la doctrina que recibió no es que fuera toda falsa, pero sí muy, muy selectiva. Ajá, usaba versículos, pero Sí, usaba versículos bíblicos, claro, pero seguido los sacaba de contexto. Los interpretaba de forma que siempre apoyaran la autoridad del apóstol. convenientemente. Y omitiendo o quitándole peso a partes clave, especialmente las que hablan de Jesucristo como el único Salvador y mediador. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Sofía empieza a ver un patrón, una forma sistemática de interpretar con sesgo y de omitir cosas importantes. Y si conectamos esto con la idea central del texto fuente, ese analfabetismo bíblico, esa falta de conocimiento directo, personal y en contexto de las Escrituras, Sí. es precisamente lo que funcionaba como el muro invisible, el muro que la mantenía cautiva en ese sistema de creencias. Claro. El texto argumenta que cuando la gente no tiene acceso directo y las herramientas para interpretar la fuente por sí misma, Ujú. pues se vuelve totalmente dependiente de la interpretación autorizada que le dan. Sea un líder religioso, un comentarista, quien sea. Exacto, cualquier figura de autoridad. Y esa dependencia, sugiere el texto, es la base del control doctrinal. Se habla de una fe ciega, pero el texto le da un matiz interesante. Dice que no era una ceguera a propósito, voluntaria, Ajá. sino la consecuencia de no tener las herramientas, el conocimiento directo para poder ver, para poder evaluar lo que te enseñan. Precisamente. Y aquí es donde el texto no solo señala el problema, basándose en lo que le pasó a Sofía, propone una solución. O bueno, un camino hacia la libertad de conciencia. Ajá. Y la clave de esa solución es volver a la fuente original, leer la Biblia personalmente. Suena simple, ¿no? Sí, pero como vimos con Sofía, en ciertos lugares puede ser hasta peligroso, ¿no? O visto como rebelde. Totalmente. Un acto casi subversivo. Suena fácil decirlo, pero implica un cambio total de depender de otros a buscar tú mismo. ¿Dice el texto cómo hacer esa lectura personal? Algunos pasos. Sí, fíjate que sí. Esboza como una metodología basada en la experiencia de Sofía. Propone varios puntos clave. A ver. Primero, leer personalmente. O sea, enfrentarte el texto tú solo, sin filtros de comentarios o interpretaciones ya hechas. Dejar que el texto te hable primero. Ok, directo a la fuente. Segundo, y esto es crucial, leer en contexto. No quedarse con el versículo suelto, que es fácil de manipular. Claro. Leer capítulos enteros, libros completos, tratar de entender el argumento general, para qué se escribió a quién, el contexto histórico, literario, todo eso importa.
Entender la película completa, no solo una foto. Exacto. Tercero, centrarse en la figura de Cristo. El texto sugiere que, desde la perspectiva cristiana, toda la Biblia apunta hacia Él. Tenerlo como centro ayuda, según esta visión, a poner en su lugar los roles de otras figuras humanas. Ok. Y cuarto, pedir entendimiento. El texto menciona la parte espiritual, ¿no? Habla de orar, de pedir sabiduría para entender. Cita Santiago 1.5, que anima a pedir sabiduría a Dios. Interesante. Lo interesante de esta propuesta es cómo pone el énfasis en la responsabilidad personal, en buscar tú mismo el significado en lugar de solo recibir pasivamente lo que otros interpretan. Muy interesante ese camino que plantea. Y esta lectura personal, este descubrimiento, ¿qué efecto final tuvo en la fe de Sofía? Según el texto, claro. Pues describe una transformación radical. Y ojo, no es que Sofía pierda la fe. Ah, no. No, al contrario. El texto argumenta que su fe se vuelve más profunda, más auténtica, pero cambia completamente de objeto y de naturaleza. ¿Cómo? Deja de ser una fe basada en el miedo a desobedecer, en la obligación de seguir a un líder humano, de cumplir requisitos externos. Y se convierte, según la descripción, en una relación personal, directa, viva, con Jesucristo, basada en lo que ella misma descubrió en las Escrituras. Pasa de una fe de institución mediada a una fe personal y centrada en Cristo. Pero el texto también dice que no fue fácil, ¿verdad? Que fue doloroso. Sí, y eso es muy importante señalarlo. El texto no lo pinta color de rosa. Reconoce el dolor que le causó a Sofía. Claro, imagínate. Significó cuestionar toda su vida, sus relaciones más cercanas, su identidad. Implicó, pues, distanciarse de su comunidad LLDM, la única que conocía. Perder esos lazos debe ser durísimo. Durísimo. Es un costo real, muy alto a veces, y el texto no lo esconde. Sin embargo, el resultado final que describe para Sofía, desde la perspectiva del personaje y del texto mismo, es que encontró una libertad de conciencia, una paz interior, una seguridad espiritual que no tenía antes. Vaya. Es una transformación muy profunda, con costos, sí, innegables, pero que el texto presenta como una liberación enorme, muy significativa. Es un viaje. Híjole, muy intenso, muy complejo el que describe esta fuente a través de Sofía. Sin duda. Y si tuviéramos que resumir la idea clave que nos deja este análisis, siempre basándonos en el texto que vimos, Ajá. el analfabetismo bíblico, entendido como esa falta de conocimiento directo, personal y contextual de las Escrituras, puede funcionar, según esta visión, como una prisión sin barrotes. Una prisión mental, espiritual. Exacto, que limita el discernimiento y fomenta la dependencia. Y la llave para abrir esa prisión, para la libertad de conciencia, para el entendimiento personal, pues no estaría en manos de líderes ni organizaciones, Sino. sino que reside potencialmente en el acceso directo, en la lectura personal y contextualizada de esas mismas escrituras. Una llave que, concluye el texto de forma implícita, está al alcance de quien decida tomarla y usarla. Una conclusión muy fuerte dentro del marco de este texto que analizamos hoy. Y nos deja inevitablemente pensando en algo más, ¿no? Quizá más allá de lo religioso. Ajá. Independientemente de las creencias de cada quien, la historia de Sofía, como nos la cuenta esta fuente, invita a preguntarnos algo más amplio. A ver. ¿En qué otras áreas de nuestro conocimiento, política, ciencia, sociedad, hasta las compras que hacemos, dependemos principalmente de lo que otros interpretan? De resúmenes, de titulares, de la voz de expertos, de influencers. Buena pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el esfuerzo de ir directo a las fuentes originales? Ya sea un texto histórico importante, un estudio científico del que todos hablan, los términos y condiciones de algo que usamos diario. O incluso los argumentos completos de gente con la que no estamos de acuerdo. Exacto. Para formar nuestra propia comprensión, nuestro propio juicio crítico. Es algo en lo que, bueno, vale la pena pensar un poco. Una excelente reflexión para cerrar nuestra exploración de hoy. Invita a aplicar ese principio de ir a las fuentes en muchos otros aspectos de la vida. Así es. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.